a modo de introducción, el libro trata con esta pregunta: ¿qué es cambiar? Porque nosotros entendemos que la vida con Cristo es una vida de cambio. ¿Ya? He aquí las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Ya? Todas las cosas viejas pasan en Cristo y todas son hechas nuevas. Entonces, la naturaleza de la vida cristiana es cambio, cambiar, transformación. Y en ese sentido, muchas veces nosotros no entendemos ni la naturaleza de ese cambio, ni la intensidad de ese cambio, ni la orientación de ese cambio. Entonces, a veces nos confundimos y tenemos la impresión de que esencialmente aquellos cambios tienen que ver con la conducta, con cómo soy, con lo que hago. Antes hacía cosas malas, ahora hago cosas buenas. Antes era un borracho, ahora no soy borracho. Antes era un mujeriego, ahora no soy mujeriego. Entonces, tenemos la idea de que el cristianismo es un cambio de conducta, como un reformatorio, ¿ya? Como un reformatorio. Y la verdad es que eso está muy lejos de significar lo que es el cristianismo en sí, ¿ya? Entonces muchas veces vemos el cambio como una mera transformación de la conducta, ¿ya? Y como hemos dicho, para las personas muchas veces cambiar es dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno, ¿ya? Antes de seguir avanzando, ¿se recuerdan aquella parábola cuando Jesús dice que habían dos hermanos y el padre le dice, ven y ayúdame, y el primero le dijo, no, pero después reflexionando fue, ¿ya? Y el otro dijo, sí, sí voy a ir, pero nunca fue. ¿Me entiende? Entonces ahí vemos cómo de alguna manera pudiéramos nosotros dejarnos llevar por la primera impresión de decir, wow, qué niño más solícito, ¿cierto? Qué niño más dispuesto, pero finalmente no fue, ¿ok? Entonces, ¿qué es cambiar? Bueno, cambiar esencialmente la Biblia lo entiende y lo da a entender como una transformación del corazón, no de la mera conducta, ¿ok? Y en este capítulo y en el libro esencialmente vamos a ver qué es el cambio verdadero, cuál es mi parte en ese cambio, cómo se produce este cambio verdadero y cuál es el rol que juega el Espíritu Santo en toda esta transformación. Amén. De hecho, los grandes problemas que existen, que subsisten en las iglesias, y uno pudiera decir, wow, pero ¿cómo si son cristianos? ¿Cómo se comportan así? ¿O cómo son así? ¿O cómo piensan así? Esencialmente está arraigado en esta causa, en esta razón, que no logran entender qué significa cambiar bíblicamente. La primera parte del libro entonces trata sobre lo que es un cambio superficial, ¿ya? ¿Y a qué se le llama cambio superficial? Al cambio que está enfocado esencialmente en la conducta y no en el corazón. Está enfocado en lo que tú y yo hacemos, no en el corazón, ¿ya? Y sobre esto vamos a ir viendo algunas cosas interesantes. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? ¿Cómo funciona la obediencia superficial? La Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y aparente, sino a enfocarnos en los cambios del corazón. A enfocarnos en los cambios del corazón. Nosotros hay muchas escenas en la Biblia, hay muchos casos en la Biblia donde muchos de los hombres de Dios actuaron de una manera superficial en cuanto a su relación con Dios o en cuanto a los cambios que pudieran observarse en ellos, ¿ya? Y eso muchas veces fue puesto en juego, o sea, fue puesto en el tapete para que ellos mismos se dieran cuenta de cómo son. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, cuando él está dispuesto, por ejemplo, a morir con Jesús, sin embargo, un par de horas después,
él está acobardado negando a Jesús. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, el ímpetu de Pedro al querer ir a morir por Cristo está basado en su entendimiento superficial del cambio. ¿Entiende? ¿Él tiene el deseo? Claro que sí. ¿Él entiende que es necesario? Claro que sí. ¿Ya? Pero él no conoce su corazón. Él no ha sufrido un cambio del corazón. Entonces él necesita pasar por un evento que pueda cambiar su corazón. ¿Y cuál es ese evento? ¿Cómo le podemos llamar a ese evento que pasó Pedro para que pudiera cambiar su corazón? Es una palabra que no nos gusta mucho. Fracaso. Fracaso. Y ese es el por qué Dios permite los fracasos en tu vida. Y gloria al Señor por los fracasos que Dios permite en tu vida, que te guían a darte cuenta lo que eres y lo que necesitas verdaderamente. ¡Qué bueno! O sea, si Pedro no hubiera pasado por esa experiencia de fracaso, entonces difícilmente habría podido continuar con su vida de cambios. ¿Qué dice 1 Samuel 16:7? De memoria algunos lo saben. ¿Qué dice? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ya? Ahora, la dinámica de nosotros es funcionar en la vida cristiana en la primera esfera, en la esfera de la vida que miran los hombres. ¿Ya? Entonces yo les veo a ustedes, ustedes me ven a mí, venimos a la iglesia, leemos la Biblia y muchas cosas hacemos cristianas, ¿ya? Pero no vemos el corazón. Ustedes no pueden ver mi corazón, ni yo puedo ver su corazón, pero Dios sí. Entonces nosotros podemos de alguna manera aparentar cambios sin estar cambiados. Ahora, este versículo también nos guía a entender una verdad que debe gobernar nuestra conducta, y es el hecho de que Jehová mira el corazón. El Señor no mira, no es que no mire, dice que sus ojos están en todo el mundo, en todo lugar, sobre malos y buenos, ¿ya? Pero no es que Él no mire, pero Él se enfoca en el corazón, ¿ya? Cuando tú fracasas para Dios, y que es lo que menos nosotros tratamos de hacer ver a los demás, ¿cierto? ¿Ya? Porque todos nosotros luchamos con eso, luchamos con hacernos ver como cristianos devotos, ordenados, fieles, piadosos, disciplinados, exitosos en algunos casos, pero no mostramos lo malo de nosotros. Pero Jehová mira el corazón, ¿entienden? El Señor mira el corazón, y el Señor sabe exactamente cómo soy yo y cómo son ustedes. Yo tengo una imagen de ustedes que no es inapropiada tal vez, porque nosotros tenemos una imagen de cada uno de nosotros, amén. Ese es el mundo en que nos manejamos, lo que vemos. Por eso es que el Señor Jesucristo, a la hora de tratar con la disciplina de la iglesia, dice que si la persona que en una y otra instancia es exhortada a arrepentirse, pero no lo hace, la iglesia debe excluirle. ¿En base a qué? En base a que la iglesia ve que no hay arrepentimiento. Pero no es en base a que la iglesia conoce su corazón. ¿Entiende? No es en base a que la iglesia tiene la omnisciencia que Dios tiene. Entonces, nosotros somos limitados, pero Dios no. Ahora, lo otro importante es que para Dios es muy importante nuestro corazón. Tu corazón es más importante que tu propia conducta. Más importante que tu propia conducta. Como decía el escritor ahí en el primer capítulo, finalmente Dios
no necesariamente va a estar enfocado al fin de los tiempos en juzgar lo que tú hiciste como acción, sino por qué lo hiciste. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de por qué hacemos lo que hacemos, ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestro corazón. El escritor toma la metáfora del iceberg, ya que el pastor Moisés ahí dice iceberg, pero es iceberg. Y toma esta metáfora un poco para darnos a entender lo que se ve de nuestra vida y lo que no se ve. ¿Ya? Lo que se ve de nuestra vida y lo que no se ve. Ustedes han visto un iceberg, o sea, no presencialmente, pero entienden cómo es un iceberg, ¿cierto? Usted ve tremendo iceberg y ¿cómo se llama? Se cautiva por lo enorme que es. Pero usted, si viera realmente la parte que está debajo del agua, se impresionaría aún más, porque puede ser 3 o 4 o 5 veces más grande de lo que es por encima. Entonces, el iceberg quiere figurar, quiere simbolizar lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué es lo que se ve de nosotros? ¿Qué es lo que se ve de nosotros? Lo que hacemos. Lo que hacemos. ¿Qué es lo que ve usted de mí? Que yo vengo a la iglesia, que predico, que enseño, que visito, que aconsejo. Eso es lo que ven. ¿Ya? ¿Qué es lo que veo yo de usted? Bueno, lo que usted hace. ¿Ya? Pero hay una parte de nuestra vida que no se ve simplemente. Y eso tiene que ver con mis motivaciones. Son la parte invisible de mi vida. Y tiene que ver con el razonamiento de por qué hago lo que yo hago. Nosotros solamente vemos lo que hacemos, pero no por qué lo hacemos. No por qué lo hacemos. Entonces, la figura del iceberg es bastante interesante porque de alguna manera también quiere representar respecto de lo que no se ve, muchas veces más grande o más importante o más decidor que lo que hacemos. Que lo que hacemos. Recuerdo a Jeroboam cuando se dividió el reino de Israel y él quedó con 10 tribus en el norte. Y dijo, bueno, no nos quedamos con Jerusalén donde está el templo y la adoración, pero vamos a reemplazar eso. ¿Y qué hizo? Hizo 2 becerros. Y dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, le dijo al pueblo. Y de todas las tribus hizo una licitación, ¿cierto? Y empezó a contratar sacerdotes para que llevaran a cabo las ofrendas. Gracias. Y se inventó su propia religión. Entonces ahí los del norte adoraban a Jehová, tenían sacerdotes, oficiaban ceremonia y uno pudiera decir, bueno, como es la frase que ocupamos siempre, todos tenemos el mismo Dios. Pero claramente Jeroboam está cayendo en una apostasía y en una blasfemia respecto a lo que Dios pide en su ley. ¿Entiende? Entonces, pero nosotros si viéramos eso diríamos, wow, buena iniciativa de Jeroboam. O sea, para no perder la espiritualidad del pueblo, buena iniciativa. Pero claramente en su corazón tenía otra motivación. Por eso es que esta pregunta es clave. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Entiendes? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué quiere aprender más de la Biblia? ¿Por qué quiere servir a la iglesia? ¿Por qué quiere leer la Biblia? Tantas cosas que hacemos, ¿cierto? ¿Por qué? Y en esta palabra ¿por qué? ¿Cierto? Están las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos lleva a desenmascarar nuestra realidad interior. ¿Ya? ¿Por qué lo hago? Muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen una motivación pecaminosa.
tienen una motivación pecaminosa. ¿Ya? Muchas de las cosas que hacemos. Muchas de las cosas que hacemos para Dios tienen la motivación de demostrar a los otros que somos fieles. ¿Entienden? Muchas de las cosas que hacemos para Dios tienen la motivación de alguna manera de hacerme yo mismo una imagen de una buena cristiana, un buen cristiano. Entonces, hay muchas motivaciones que debemos nosotros pesquisar en nuestro corazón. Mateo 6:1, ¿ya? Es una de los grandes pasajes. Bueno, yo generalmente hace como 3 años, en diferentes instancias le he dado duro al Sermón del Monte, porque yo soy un convencido de que el Sermón del Monte es poco tomado en cuenta y poco entendido por los cristianos, cuando ahí está el corazón de lo que significa ser cristiano. Y ahí el capítulo 6 nos dice algo interesantísimo. ¿Quién lo puede leer? 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ya. Cuídense de no practicar, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Vuestra justicia. ¿Y qué dice al final del capítulo 6, versículo 33? ¿Qué dice? Que debo buscar yo el reino de Dios y su justicia. O sea, yo tengo que hacer justicia. Yo tengo que vivir justamente. Ojo que hacer justicia en los evangelios no significa... tiene que hacerse justicia, como hoy día entendemos, ¿cierto? No, hacer justicia significa vivir para Dios, hacer lo recto, ¿ya? ¿Debo hacer lo recto? Sí, pero Cristo hace una diferencia en el verso 33, hablando del reino de Dios y su justicia, con el verso 1 que dice, vuestra justicia. Vuestra justicia. Y es exactamente lo que dice Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3. Él dice, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo. O sea, Pablo decía, yo quiero presentarme delante de Dios, pero no con mi justicia, sino con la que es de Cristo, que es imputada a mi favor. ¿Me entiendes? Me conviene a mí echar mano a la justicia de Cristo, porque Él sí esa justicia está enfocada en la justicia de Dios. Y esa es la justicia que me anima a Cristo a buscar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. La justicia de Dios, que es por la fe. Pero ¿qué me anima a no buscar? Mi propia justicia. ¿Por qué? Porque mire lo que inferimos de aquí. Cuídense de no practicar vuestra justicia, ¿qué? Delante de los hombres. Hermanos, nuestra justicia generalmente tiene esta tónica. Nuestra justicia es para aparentar delante de los hombres algo. Para ser vistos por ellos. Para ser vistos por ellos. ¿Se acuerdan que el autor da un par de ejemplos, cierto? La mujer que ofrenda y que no ofrenda después. Y también el autor habla de aquel joven que era mujeriego y después se convierte y es misionero. Entonces ahí se nota la permanente búsqueda que de alguna manera es nuestra inclinación. Nosotros somos inclinados a buscar nuestra propia justicia. Estamos así programados por la caída. Nosotros estamos en una situación caída, entonces nuestra inclinación natural es buscar nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia. Entonces nuestra propia justicia está siempre hecha delante de los hombres y siempre es para ser vistos por ellos, ¿ya? Y de esto obviamente habla todo el Sermón del Monte. Yo cuando he enseñado el Sermón del Monte, los grupos pequeños y en forma individual también,
una de las cosas que siempre les recuerdo es entender el contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un tiempo de Cristo como maestro con sus discípulos, en donde Él junta a sus discípulos y en palabras sencillas les dice: mire, ustedes han entendido la vida así con Dios, olvídense de eso, ustedes tienen que vivir asá. Les cambia toda la manera de pensar. Por eso es que frecuentemente ocupa palabras como: no seáis como ellos, no seáis como los hipócritas, no hagan como ellos, no hagan como aquellos. ¿Ya? Entonces es un permanente anhelo de cambiar la manera de entender la vida con Dios. ¿Ya? Y es ahí tu necesidad y mi necesidad, entender correctamente qué significa vivir para Dios. Porque nosotros solemos, y hermanos míos, una de las crisis de las iglesias evangélicas es que los cristianos hoy en día, se supone que son cristianos, están viviendo vidas que no glorifican a Dios porque están absoluta y solamente enfocados en su justicia propia. En su justicia propia. Y Mateo 6, 1 al 18 es un claro ejemplo de ello. ¿Ya? Conocen el texto, ¿cierto? Habla de la oración, del ayuno y habla de la limosna. ¿Ya? Oración, ayuno y limosna, que en resumen eran las expresiones de la vida espiritual de los fariseos. Los fariseos eran en el tiempo de Jesús el estándar espiritual. Si tú realmente querías ser un hombre dedicado a Dios, una mujer dedicada a Dios, tenías que mirar a los fariseos e intentar ser como ellos. Eso. Eran personas pero impecables, intachables, reverenciables. ¿Pero qué dijimos acá? Pero Jehová mira el corazón. Claro, ¿qué veían de los fariseos? Bueno, Cristo lo dice, literalmente lo dice: ustedes son como sepulcros blanqueados, que se muestran hermosos por fuera, pero por dentro tienen puros huesos de muertos. Y con eso en mente podemos hacer la pregunta: ¿de qué te estás preocupando hoy en día, hermano? ¿De tu vida por fuera o tu vida por dentro? ¿De qué nos estamos preocupando? ¿De lo que hago o de por qué lo hago? Tantas cosas que hacemos, tantas cosas. Mire, si solamente pudiéramos hacer un resumen de lo que hacemos para la iglesia, tantas cosas. Y ahí cabe la pregunta: ¿por qué lo hago? Bueno, Mateo, el verso 1 de este texto, de Mateo 6, 1 al 18, es un resumen de toda la sección. Y el pasaje sigue un claro patrón que podría ser resumido en la siguiente forma. El patrón es el siguiente: hay una acción, una ilustración, una motivación, una remuneración. Y luego viene un contraste que cambia todo, ¿cierto? Para que los discípulos entiendan cuál debe ser su acción y la ilustración de esto, la motivación y la remuneración. Ya, la acción, cuando hagas ¿qué? Cuando ayunes, cuando ores, cuando ofrendes. ¿Cuál es la ilustración? No hagan como los hipócritas. ¿Cuál es la motivación de ellos? Para ser vistos. ¿Y cuál es la remuneración? Bueno, ya tienen su recompensa. A ver, alguien me comenta, ¿qué significa que Cristo dice ya tienen su recompensa? Sí, pues. ¿Qué anda buscando ellos? ¡Wow! Excelente. Ya tienen su recompensa. Eso es lo que buscan, lo tienen. Toda la gente los venera. Esa es su recompensa. ¿Ya? Y hermano, aquí hay algo que meditar. Eso muchas veces para nosotros es por lo que nos gastamos la vida.
para ser reconocidos por la gente. Y nos reconocen y llegamos a... Porque, hermano, seamos honestos, es rico cuando alguien te reconoce, ¿o no? Se siente bien. Se siente bien. Cuando alguien reconoce lo que tú eres, lo que tú haces, wow. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Reconocer? No, porque Pablo mismo dice, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que lideran, a los pastores, reconózcanlos, dice. Y eso significa, reconozcan su trabajo, hónrenlos por eso. El problema no está en reconocer, el problema es cuando eso es tu búsqueda, es mi búsqueda. Entonces, si tú buscas reconocimiento, si tú buscas aprobación y la tienes, listo, esa es tu recompensa. Y vamos esforzándonos nuevamente para buscar otra dosis. Pero cuando no te reconocen, pero cuando no te valoran, entonces ya ahí sufrimos. Porque nosotros, nuestra dinámica es vivir por el reconocimiento de los demás. ¿Cuál es el contraste, el punto de inflexión? Le dice Cristo a los discípulos, pero ustedes, cuando hagas, o sea, lo mismo que hacen los fariseos, ayunar, ofrendar, orar. O sea, ¿ellos tenían que dejar de hacer lo que los fariseos hacían? No tenían que dejar, tenían que hacerlo. Pero tenían que hacer aquello de una determinada manera. ¿Cómo ayunaban los fariseos, por ejemplo? No se lavaban la cara, no se dejaban la barba crecer, y están todos despeinados. Estoy haciendo una ilustración, no sé, me lo imagino. Dice, uy, mire ese fariseo, ¿cómo ha ayunado? Se nota que ha ayunado. Yo le he hecho 5 días ayunando. ¿Pero qué dice a los discípulos? En cambio, tú cuando ayunes, lávate la cara, peínate bien, bien bonito. Y mire lo que le dice el Señor. ¿Para qué? Para que nadie sepa que estás ayunando. ¿No tienen que saberlo? No. ¿Y la ofrenda? ¿Nadie tiene que saber que tú ofrendas? No. Practique eso, hermano. Cuando dé una ofrenda, no diga que es suya, ni diga de quién es. Si mandan una ofrenda por medio suyo, no diga de quién es. Del Señor. Y eso nos va a ayudar mucho. Porque nosotros muchas veces queremos ser reconocidos. ¿Y quién se lleva la gloria? ¿Entienden? No sepa tú, y esa es la instrucción de Cristo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Ya? Y cuando ores, no repitas cosas y cosas, no ores mecánicamente, que aparentemente esa era la oración de los fariseos. No, dice, entrando en tu cuarto, en lo secreto, porque ¿dónde oraban ellos? Allá, por la plaza. Ahí, en una montonera de fariseos orando. ¿Y qué pasaba cuando la gente pasaba por ahí? La gente espiritual. Las mató, así podría ser mi iglesia. ¿Ya? Pero ¿qué decía Cristo? No, ellos son hipócritas. Porque lo que les gusta a ellos es que justamente digan eso. En cambio tú, entra en tu cuarto, en lo secreto, y tú y tu Padre que está en lo secreto, ahí, oración. Entonces, la motivación es que no es para ser vistos por los demás. La motivación correcta es que el Padre te mire. Y el Padre ve tu corazón. ¿Y qué dice la remuneración? ¿Cuál es la remuneración de los fariseos? Bueno, ya tienen su recompensa porque ellos buscan ser vistos y ya lo tienen. Pero ¿cuál es la remuneración? Que el Padre los recompensará. Lo que pasa en tu vida secreta, espiritualmente, en tu corazón, Dios lo va a recompensar en público.
sin que le digas a nadie. Entonces, según este pasaje, ¿qué es lo importante para Dios? ¿Qué es? Veamos, ¿qué es lo importante para Dios en este pasaje? ¿Para Cristo? ¿Orar, ayunar, ofrendar? ¿Eso es lo importante para Cristo? ¿Qué es lo importante? Bueno, la motivación, esencialmente la motivación. Porque eso es lo que cambia. ¿Me entienden? ¿Por qué los fariseos eran así? Porque ellos en su corazón buscaban algo y eso los hacía ser así. ¿Y qué le dice Cristo a los discípulos? Ustedes saquen esa idea de su corazón, no busquen eso, que esa no sea su motivación, que su motivación sea buscar a Dios en su intimidad, honestamente, aunque no lo vean los hombres. Ustedes no viven para los demás en ese sentido. Ahora, ¿por qué es importante la motivación para el Señor? Por esto. Porque el Señor mira el corazón. Entonces usted puede deslumbrarme a mí con lo que hace y yo puedo quedar con la boca abierta. Y podría decirle al Señor, Señor, dame 10 como Él. Pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro corazón. ¿Amén? Y eso a veces, uno dice que bueno que conozca nuestro corazón, pero a veces es terrible. Qué terrible que el Señor conozca nuestro corazón. Nosotros quisiéramos hacernos los lesos con cosas que hay en nuestro corazón, pero imagínate, Dios las ve todos los días. Entonces, a través de este pasaje, hermano, descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. Eso. Tú puedes estar haciendo cosas espirituales. No sé por qué no cambio, pastor, leo todos los días la Biblia, oro todos los días, voy a la iglesia. A lo mejor haces cosas nomás, por hermano. Pero no estás teniendo un cambio del corazón. No estás teniendo un cambio del corazón. Estás enfocándote en lo que tú haces y piensas que esas cosas que tú haces te van a llevar a otro nivel. No. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo al final del Sermón del Monte? Muchos me dirán en aquel día, no hice esto, no hice esto otro y no hice esto otro. No, hizo muchas cosas, pero ¿qué Cristo dice? Pero lo que menos hicieron es la voluntad del Padre. Así que de tal manera que no los conozco. ¿Qué dice Mateo 15, 7 al 8? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ya. Hipócrita. Bueno, ahí está la ilustración, ¿cierto? De que hay un hombre y una mujer con la cara linda, ¿cierto? Sí, pero su verdadera realidad es... ¿Ha estado alguna vez en esa situación? Yo sí. Hermanita, qué bueno verlo. Y por dentro, ¿por qué no me fui por la otra calle? ¿Cierto? Hipócrita, ¿ya? ¿Pero por qué somos hipócritas? Porque en nuestra mente está la idea de afirmar una imagen que Él tiene de mí. Entonces, muchas veces somos así, hermanos míos. Funcionamos así. Nos llama un hermano, una hermana y no queremos contestarle en la semana y el domingo, hermanito. Somos hipócritas en muchos sentidos, ¿me entiendes? ¿Qué significa hipócrita? Bueno, hipócrita viene justamente de esas máscaras. Los griegos, los actores griegos usaban máscaras porque en vez de representar, como hoy día los actores, ¿cierto?, un papel interpretando a alguien, ellos usaban máscara. Entonces, alguien que estaba triste se ponían una máscara triste. Y alguien que de pronto se alegraba, cambiaban su máscara y se ponían una máscara alegre. Entonces, la máscara y el actor era llamado el hipócrita. Era un actor que representaba un papel. ¿Me entiendes? Y la hipocresía es eso, representar un papel. ¿Qué papel representaban los fariseos? Oh, qué lindo gente, qué linda gente. ¿Pero qué les dice?
el Señor, ustedes son hipócritas, porque bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, ¿qué dice? De labios. ¿Qué son los labios? Expresiones, palabras. Mas su corazón está lejos. ¿Qué hacían los labios? Donde nos salen las palabras, honraban a Dios. Pero ¿qué hacía su corazón? Estaba lejos de Él. ¿Puede una persona caer en ese tipo de vida? Absolutamente, todos los días. Que tú de tu boca honres a Dios, ¿ya? Y cantes al Señor, pero tu corazón está lejos de Él. ¿A quién o qué estoy llamando con esta acción? Eso es lo que debemos preguntarnos. Estoy haciendo esto, amén. Vine a la iglesia. ¿A quién estoy llamando al venir a la iglesia? O sea, pastor, ¿uno puede venir a la iglesia amándose uno mismo? Claro que sí. Claro que sí. Ahí tenemos los ejemplos que daba el autor, ¿cierto? En el capítulo 1. ¿Entiendes? Oh, no quiero ir a la iglesia y el sueño me... y la flojera. ¿Y qué le dice la carne? No, quédate acostadito y dile al pastor que no sé, porque que te dolió la uña. Entonces, claro, pero después decimos, recapacitamos y decimos, no, voy a ir. ¿Y por qué venimos? ¿Qué me motivó a venir si tengo tanto sueño y tengo tantas ganas de quedarme en la casa? ¿Se da cuenta? Lo más probable es que lo que me motivó a venir es para que no me digan nada, para que, ¿me entiendes? Mantener una imagen, no recibir reprensión, qué sé yo, tantas cosas. O porque, yo tenía que llevarle una cosa a un hermano, así que, estoy obligado a ir. Tantas motivaciones que pueden estar lejos de una motivación espiritual. Un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo, pero sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. ¿Ya? Ya, pastor, voy a empezar a ir a la iglesia. Ya, pastor, voy a empezar a leer la Biblia. Ya, sí, voy a empezar a... Y esos proyectos. El año nuevo, me llenamos así una lista. Este año sí que sí. Porque tenemos la idea de que ser un buen cristiano significa alcanzar metas y llegar a un punto, a un clímax, así como... No. Ser un buen cristiano significa entender bien quién eres. A mí me sorprende que Pablo, a la vez que decía, para mí el vivir es Cristo, a la vez decía, yo de los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, ¿cómo un individuo puede llegar a considerarse a sí mismo una persona que muere por Cristo, pero a la vez considerarse el peor de los pecadores? Es porque entiende bien quién es Él y entiende bien su necesidad más grande, que es vivir para Cristo. Para el apóstol Pablo, la conversión verdadera es un cambio de deseos. Dice en Efesios que nosotros vivíamos según los deseos de nuestro corazón. Efesios capítulo 2. ¿Qué pasó cuando nos convertimos a Cristo? Ahora los deseos de nuestro corazón son vivir para Cristo. El problema es que nosotros comenzamos a entender que vivir para Cristo significa, como le enseñamos a los niños, dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. ¿Qué es pecado? Y le decimos a los niños, pecado es mentirle a la mamá, robar, y le hablamos de puras conductas. Y claro, el niño crece con la idea de que no pecar significa no hacer cosas malas. No pecar significa conformarse a la ley de Dios, conformarse al estándar de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice Cristo. Entonces ahí tú necesitas de la gracia de Dios, necesitas de su Espíritu Santo, necesitas de todos los medios de gracia que Él nos proporciona para poder transitar en ese rumbo. Es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Filipenses 3, cuando delante dije, ¿cierto? Pablo quería ser hallado en Él no teniendo su propia justicia, sino que la que es de Cristo y que Él obtiene por la fe. Existe la posibilidad real, hermanos míos,
de que nosotros no hayamos experimentado una verdadera conversión. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Pablo le dice a los corintios: examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Vean, ¿realmente son salvos? Es un sano ejercicio. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la persona de Cristo. ¿Se entiende eso? La cuestión, la cuestión no es vivir lo mejor que podamos. Me voy a esforzar para vivir lo mejor que pueda, el mejor cristiano, ya. No, la cuestión es dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la persona de Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos míos? De que Cristo sea el todo, la plenitud de nuestra vida. El problema nuestro es que nuestro corazón permanentemente está enfocado en sí mismo, no en Cristo. No en Cristo. Un verdadero creyente es una persona que cada vez, escuche bien esto, es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado. Pero también, a la vez, es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo. Y escuche, que lo ama a pesar de su pecado. A pesar de tu pecado, Dios te ama. Un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras. Eso es lo que necesitan entender. Gracia es eso, que el Señor te ama como eres. ¿Eso quiere decir, pastor, que Él no busca cambios en mí? Claro que los busca y los quiere y los anhela y los provee. Pero no depende de lo que haces el nivel del amor de Dios para ti. Dios te ama con un amor, dice Efesios, el último capítulo, inalterable. ¿Qué consuelo es eso, cierto? A lo mejor tu esposo, tu esposa te ama con un amor alterable, condicional, circunstancial. A lo mejor los amigos, no sé. Pero Cristo te ama en una manera inalterable. Y algunas reflexiones que podemos tener, terminando ya, es: ¿qué es lo que has aprendido por medio del primer capítulo? ¿De qué forma este capítulo ha cambiado, confirmado tu forma de entender cómo se producen los cambios? ¿Se da cuenta cómo se producen los cambios ahora? Que no es la conducta, no es que tengo que dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, no, porque la vida espiritual del corazón mana la vida, dice Proverbio. ¿Ya? Y esta es una tarea al final, que la puede hacer en la semana si lo quiere. Haz una lista personal, privada obviamente, no la publique, con las principales áreas de tu vida que necesiten un cambio profundo. ¿Qué cosas necesitas cambiar? Tantas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué cosas necesitas cambiar? Y el Señor puede ayudarte de esa manera a poder experimentar esos cambios que necesita tu vida. Amén. Oremos.